Dios te bendiga. El Señor Jesucristo derrame abundancia de bendiciones sobre tu vida, sobre tu familia, sobre la obra de tus manos. Y gracias a Dios porque podemos tener este momento para reflexionar en la palabra del Señor y ser edificados, fortalecidos en nuestra fe. No hay alegría mayor que tener a Cristo en el corazón. Sin duda alguna, es una verdad fundamental. La alegría o gozo del creyente es el mismo Señor Jesucristo. Recordemos que la Biblia nos dice, por ejemplo, en el libro de los Salmos 43, entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios mío. Entonces, la alegría o gozo del cristiano está ligada a Dios mismo. El vivir en su voluntad nos llena de su gozo. Por eso el Padre Celestial también dijo de Jesús, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. O sea, yo me gozo en mi Hijo. ¿Por qué el Padre se goza? Porque el Hijo vivió para hacer la voluntad de Dios. Dice la palabra del Señor en la carta a los Hebreos, capítulo 12, versículo 2, así. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hago énfasis en la frase, por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Entonces debemos tener en cuenta en primer lugar que la palabra gozo en la Biblia significa alegría, bienestar, deleite, regocijo. Entonces, el mismo Señor Jesucristo viene a ser nuestro ejemplo y modelo. Pues en el pasaje que acabé de leer, Hebreos 12:2, dice que por el gozo de Dios, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Podemos ver la fuerza o poder del gozo allí, pues vemos que llevó al Señor Jesús a la victoria en la cruz del Calvario. Por el gozo soportó el dolor de la crucifixión y venció el menosprecio de los hombres. La palabra sufrir la cruz significa soportar. Y él, además de la cruz, pudo soportar la calumnia, la injuria, la deshonra y todo eso por el gozo. El Señor Jesús pudo lograr la victoria y tener en poco los insultos por el gozo del Señor. Porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Los hijos de Dios debemos ver lo que Dios ve. Y precisamente, Hebreos 12 nos dice que después de la crucifixión y muerte del Señor, Jesús se sentó a la diestra del Padre Celestial. Esa era la visión del Hijo, porque era el plan del Padre. Debemos pedirle a Dios entonces que nos permita ver lo que Dios ve. Recordemos, por ejemplo, que el pueblo de Israel anduvo por el desierto. Iban camino a la tierra prometida. Pero al tener una visión escasa y de fracaso, solamente se fortalecía la incredulidad en su corazón y las dificultades y las pruebas del camino produjeron en ellos una continua queja y murmuración. Ellos no miraban por la fe la tierra de la abundancia y por eso los recuerdos del pasado, o sea, la vida en Egipto y el miedo, los hacía pensar en volver atrás, desear volver al pasado y renunciar al camino que ya habían empezado. No olvidemos que la amargura y el resentimiento impiden disfrutar el gozo o la alegría en Dios. No permitamos que las cosas del pasado vuelvan a generar en nuestro corazón el anhelo de volver atrás. No permitamos en nuestro corazón el resentimiento y el enojo porque son enemigos del gozo o la alegría de Dios en nuestro corazón. La Biblia también nos muestra, por ejemplo, que el profeta Jonás recibió de Dios una encomienda, ir a conquistar la ciudad de Nínive con su mensaje. Sería usado como fiel profeta de Jehová Dios. Pero el corazón de Jonás estaba resentido. Él había albergado en su corazón una raíz de amargura y por eso quería venganza. Por eso esperaba que Dios destruyera la ciudad de Nínive.
Cuando no está la alegría o el gozo en Dios nuestro Señor, hay frustración y hay enojo. Pues la Biblia nos enseña que el profeta Jonás se enojó, él se sintió frustrado, pues vio que Dios había perdonado a los ninivitas. Hay personas que se enojan por su amargura contra aquel que Dios perdona. De hecho, como el Señor no destruyó a los ninivitas, la Biblia nos dice, pero esto disgustó mucho a Jonás y lo hizo enfurecerse y le dijo al Señor, así que ahora, Señor, te suplico que me quites la vida, prefiero morir que seguir viviendo, dice en el libro de Jonás capítulo 4. Aquí podemos ver entonces que la falta de perdón, el resentimiento y la amargura le impidieron al profeta experimentar la alegría en Dios por la salvación de todos los ninivitas. Imagínate, fue un profeta que llevó un mensaje que fue escuchado y por eso Nínive se arrepintió, pero él no estuvo alegre por eso y eso se debía a su enojo, a su amargura. No logró gozarse al ver que Dios lo estaba usando. El resentimiento consume la vida del corazón como una planta parásita que se alimenta de los nutrientes del árbol donde se hospeda. Dios quiere llenar nuestros corazones de su alegría y de su gozo. Por eso es tan importante perdonar al ofensor, aceptar la disciplina de Dios en nuestra vida, asumir la mano del Señor en nuestro corazón. Y entonces Él nos guiará por el camino de la madurez. Él nos conducirá hacia ese escenario de bendición que nos ha prometido y que nos ha preparado. Y que podamos disfrutar esas bendiciones y decir, Dios es el Señor de mi gozo, Él es el Dios de mi alegría, porque Dios quiere lo mejor para sus hijos. Así que despojémonos de todo orgullo, despojémonos del resentimiento, sometamos nuestra voluntad a Dios y a sus propósitos, y entonces seremos bendecidos y disfrutaremos al Dios de nuestra alegría. Quiero invitarte para que oremos en este momento. Amado Dios, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, te damos gracias, Dios mío, por tu misericordia. Gracias te damos, Señor, por tu fidelidad. Gracias te damos, Dios mío, porque tienes cuidado de nosotros y de nuestra familia. Señor, de manera especial, renunciamos al resentimiento, renunciamos al orgullo. Dios mío, en esta mañana en tus manos encomendamos nuestra voluntad. Te pedimos en el nombre de Jesucristo, ayúdanos, Señor, a ser más como tú. Ayúdanos en el nombre de Jesucristo a rendir a tus pies, Señor, nuestros propios anhelos y deseos. Ayúdanos a negarnos a nosotros mismos para que se cumpla tu propósito en nosotros, para que se haga tu voluntad en nosotros y en toda nuestra familia. Gracias, Señor. Tú eres el Dios de nuestra alegría. Eres el Dios de nuestro gozo. Y tu gozo nos hace fuertes para perseverar y alcanzar el plan y propósito que tú has diseñado para nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias por toda tu misericordia y por todas tus bendiciones. En el nombre de Jesucristo el Señor. Amén y amén. Dios te guarde, el Señor Jesucristo te bendiga y hasta una próxima ocasión.